La última vez que estuve acá, dimos comienzo a una serie que dimos en llamar Nuestro carácter en Cristo. Y dijimos que íbamos a tratar, a través de una serie de predicaciones, acerca de los valores que conforman un carácter cristocéntrico. Y en ese primer mensaje hablamos del amor. Y decíamos que es la esencia del andar cristiano. La lectura en aquella oportunidad estuvo en 1 Corintios, capítulo 13, aquel capítulo que muchos de nosotros conocemos bien, donde Pablo le da a los corintios las características del amor divino, del amor verdadero, del amor del que la Biblia nos habla. Sin embargo, vivimos en un mundo que continuamente nos bombardea con otras cosas. El mundo tiene su propia versión del amor. Las grandes casas del entretenimiento nos venden historias, nos venden narrativas, donde se dicen cosas como: si eres lo suficiente, si te mantienes fiel a ti mismo, podrás alcanzar todos tus sueños. O si te esfuerzas en encontrar a la persona perfecta para ti, ella va a satisfacer todas tus necesidades. Pero no solo son los grandes del entretenimiento, también cuando escuchamos quizá a algunos políticos hablar, o a los ¿cómo se llama esto? Los reporteros que dirigen estos programas y canales de noticias a nivel mundial, cuando hablan de las ideologías de estos políticos, te las venden como que, mira, esta es la única solución para que el país, el mundo, la región se estabilice de tal manera que tú y tu familia puedan vivir tranquilos. O a veces encontramos activistas que promueven movimientos. Hoy estamos muy acostumbrados, porque hay muchos, sobre todo los movimientos de corte progresista, donde te dicen cosas como que si lo que tú has escogido no está haciéndole daño a otros, está bien. Y así encontramos movimientos como el LGBTIQ+, creo que todavía no le han agregado más nada. Hay movimientos como el feminismo extremo, porque ciertamente hay un feminismo que tiene razón de ser, que lucha verdaderamente por los derechos de la mujer, pero hay otro que se ha ido a extremos. Y así otros tantos activistas y otros tantos movimientos que quizá han tomado luchas legítimas, muchas veces no tan legítimas, pero incluso las legítimas las han llevado a un nivel en el que promueven violencia, promueven caos, y a todo eso el mundo lo llama amor. Usted me dirá, ¿pero cuándo lo llama amor? Bueno, hoy en día, hermano, si usted no es tolerante con estas cosas, usted no ama para el mundo. Usted puede tener su propia verdad, la que usted quiera. ¿Sabe usted que el mundo no nos persigue porque nosotros creamos en Jesús? El mundo nos persigue porque nosotros decimos que Jesús es el único camino. Y cuando decimos eso, decimos que el camino de los demás, obviamente no es el correcto y no es el verdadero. Nos llaman intolerantes, nos llaman fanáticos. Y ese es el amor que hoy define el mundo. Halla tu verdad, toma tu decisión y deja a los demás hallar su verdad y tomar su decisión. Esa es una realidad relativa en la que vive la sociedad el día de hoy. No hay verdad absoluta. Para el mundo hoy no existe la verdad absoluta. Como ya decíamos, si no hace daño, está bien. Si no estás dañando a nadie más, está bien. Y eso ha tenido un impacto a nivel social, pero también a nivel individual. Todas estas cosas hoy en la sociedad tienden a elevar al yo, giran alrededor del yo, nos mantienen o tratan de mantenernos ocupados en nosotros mismos. Ese amor que nos vende el mundo es un amor egocéntrico. El egocentrismo es cuando a una persona solamente le interesa cómo se siente él y cómo piensa él. Eso es ser egocéntrico. Pero también es ególatra. La egolatría es cuando una persona se hace a sí mismo su Dios, se adora a sí mismo. Esto lo vemos por doquier en el mundo, pero ojalá yo pudiera decir que solo lo vemos en el mundo. Se ha colado en círculos cristianos, y no estoy hablando de sectas, no estoy hablando de movimientos
con los que nosotros no estamos de acuerdo doctrinalmente hablando, sino que estoy hablando de iglesias como la nuestra, conceptualmente conservadoras, bíblicas, doctrinalmente conservadoras. ¿Y por qué sucede eso? Ciertamente nosotros, si nos ponemos a revisar nuestra iglesia, no vemos a nadie tomando estos caminos abiertamente. Pero sí sucede que hay una mezcla muy sutil en nuestras vidas y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que eso sucede. Si nos ponemos a analizar la manera en la que hablamos, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que actuamos, encontraremos una mezcla entre lo que se nos enseña en la Biblia y lo que el mundo nos ha estado enseñando desde hace tiempo. Veremos una sutil mezcla entre carne y espíritu, y ojalá podamos darnos cuenta y podamos trabajar junto con el Espíritu Santo para salir de eso cada día más. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque ese bombardeo del mundo genera confusión. Se nos presentan situaciones en la vida diaria donde tenemos que tomar decisiones que sabemos por la Escritura, o podríamos saber por la Escritura, cuál es el camino que debemos tomar. Pero el mundo nos ha amoldado tanto a él, que a veces no sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar. Y dudamos. Y a veces nos ponemos en el lado de lo que el mundo nos ha enseñado diciendo, pero si yo hago esto, eso es muy duro. Voy a ser malo, quizá con mi hijo, con mi hermano, con mi familia. Por un lado está esa confusión que ha generado el mundo en cuanto a no saber lo que es la verdadera tolerancia, lo que es el verdadero amor, por estar confundidos con todo ese bombardeo, pero también por un rampante analfabetismo bíblico, hermano. La Biblia en muchas congregaciones ha perdido su importancia. Quizá el púlpito todavía está predicando mensajes bíblicos, quizá los maestros todavía están enseñando doctrina bíblica, pero en general la congregación en sus vidas, la Biblia ha perdido importancia, ha perdido presencia, ha perdido peso. Y si mezclas eso con esa lluvia incesante de mentiras, obviamente vamos a estar confundidos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Algunos han guiado a sus congregaciones a apartarse del mundo, una solución casi aislacionista. Vemos allí entonces quizá congregaciones que emiten juicios durísimos contra el mundo y que no están apartados en cierto modo de la verdad, pero simplemente se encargan de juzgar y condenar a un mundo que en el fondo necesita de Cristo. Si vamos a la Escritura, nuestro papel no es juzgar y condenar, ese es el papel del Señor. Nuestro papel es predicar. Y es justamente a la gente que necesita de Cristo que le tenemos que predicar. Por otro lado, al aislarnos del mundo, vemos el pecado como algo de afuera y tendemos a sentirnos seguros adentro. Pero les cuento algo, el gato ya se metió en la casa hace rato. En la iglesia también hay pecado. Esta posición nos hace pensar que en la iglesia no hay pecado, que en la iglesia somos mejores que los que están afuera. Entonces, ese es uno de los extremos que como cristianos algunas congregaciones han tomado. Otros, quizás sin darse cuenta, quizás inconscientemente, se han mezclado con el mundo. Y entonces vemos congregaciones que han editado su fe. ¿Usted sabe lo que es editar una película o un programa de radio o un libro? Usted agarra y empieza a quitar lo que no se ajusta con la visión que el editor tiene de la película o del libro, para que todo vaya sin incongruencias y sin incoherencias. El problema es que estas personas editan una fe que el Señor expresamente dijo, ni le agregues ni le quites. Así como te la di, así la crees. Entonces le editamos y vemos por ahí versiones descafeinadas del Evangelio, donde a veces es difícil saber si existe un infierno, saber si en verdad hay un Dios que va a juzgar y condenar a aquellos que no hayan puesto su fe en Jesucristo, donde es difícil escuchar quizá hablar de que Dios odia el pecado y aborrece a aquel insensato que anda en iniquidad, porque simplemente son partes que se han quitado del púlpito y de las enseñanzas que en esas congregaciones se ven.
apuntan hacia el atraccionismo y tratan de hacer la Biblia atractiva para el que está afuera. Ciertamente nosotros podemos predicar de una forma que sea entendible y simple, pero hay una realidad. El punto central del Evangelio ofende al hombre. Ofende al hombre. El Señor dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Porque la verdad del Evangelio, en el centro de su verdad, habla de la depravación del hombre y de su incapacidad para ser mejor. Y eso ofende, eso irrita el orgullo de la gente. Ahora, ¿no habrá un punto medio entre estos dos extremos? Estoy seguro de que sí. Estas congregaciones, estos hermanos, a veces se mueven como si fuera necesario moverse entre el amor o la santidad. O sea, o amo al mundo, en el sentido de amarlo para predicarle y llevarlo a Cristo, o soy santo. Hoy quiero que veamos que puede ser distinto, puede ser amor y santidad, y debe ser amor y santidad. Nuestro texto en el que vamos a estar hablando hoy está en Efesios capítulo 5, verso 3. Dice allí la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y lo primero que quisiera que veamos es esa última frase, como conviene a santos. Y viene a mi cabeza la pregunta, ¿qué significa ser santo? ¿Quiénes son los santos? Por todo el Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas, veremos en las salutaciones y en las maneras en las que los apóstoles, los autores de las cartas del Nuevo Testamento se dirigen a las iglesias, vemos fácilmente que los santos, a lo que ellos se refieren como los santos, son los creyentes, los que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. El creyente, al momento de creer en Cristo, en ese momento fue hecho salvo, fue hecho santo, fue santificado. El texto que leíamos hoy dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, dice, ya habéis sido santificados, hablando de en una manera que nos hace pensar en una acción que fue tomada en el pasado, de una vez por todas. Dios nos apartó en Cristo al ser regenerados, al ser lavados por la sangre que Él derramó en la cruz. Algunos teólogos llaman a esto santificación posicional. El Señor nos ha tomado y nos ha apartado, nos ha colocado en Cristo y nos ha apartado allí para Él. Por cierto, la palabra santo significa separado, apartado. En la palabra muchas veces se usa para separado del pecado y por lo tanto consagrado para Dios. Entonces, esta santificación de la que estamos hablando, que sucede en el momento de la salvación, es completa y sucede para cada creyente. Todo aquel que acepta a Cristo es santificado por la ofrenda de Cristo en la cruz. Eso tiene un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando somos regenerados, dice que hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, la que la Biblia llama espiritual, en su definición, en su naturaleza, es santa, es limpia. El problema es que aún tenemos una naturaleza vieja, la que venimos arrastrando y llevando desde que nacimos de nuestra mamá. Y esa no es quitada en el momento de la conversión. Entonces vemos que esa santificación, el hecho de que seamos hechos santos en Cristo, de alguna manera todavía no coincide con nuestra vida práctica. Porque muchas de nuestras acciones y de nuestra conducta aún seguimos esa naturaleza pecaminosa, esas inclinaciones que nos llevan a pecar. Luego, el creyente es hecho santo, continuamente, diariamente es santificado. Esto es llevado a cabo por el poder y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. También implica necesariamente nuestra disponibilidad al Espíritu. ¿A qué me refiero? A medida que vamos viviendo y vamos actuando en este mundo, el Espíritu que ahora mora en nuestros corazones nos llama la atención acerca de ciertas cosas. Y a medida que vamos leyendo la Escritura, nos vamos dando cuenta de lo que está mal, de lo que no está bien delante de Dios. Y el Espíritu Santo nos llama la atención sobre esas cosas y nos da el poder
para corregir aquellas cosas que, como dice la Escritura que acabamos de leer, no convienen a los santos. Poco a poco nuestro actuar y nuestra conducta se va construyendo hacia la semejanza de Cristo. Eso no termina en esta vida. Nosotros moriremos o seremos llevados por el Señor sin que nuestra conducta sea completamente santa. O sea, no veremos nuestra conducta completamente santificada en esta tierra. Esta santificación, esta obra de santificación hecha por el Espíritu es una experiencia diaria, implica un crecimiento continuo y un compromiso personal constante con Dios y con la santidad. Finalmente, el creyente será hecho santo en un futuro, cuando sea redimido nuestro cuerpo, al final de todas las cosas, que el Señor arranque de nosotros toda presencia de pecado y nos dé un cuerpo glorificado, nuevo. Seremos perfectamente santos. La carne será eliminada completamente y seremos semejantes a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos hablan un poco de esto. Dice allí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, en estos tres aspectos de la santificación o del ser hechos santos delante de Dios, hoy nos interesa hablar de nuestra conducta, de la santificación continua, diaria del creyente hacia la semejanza de Cristo. Nuestro texto dice: como conviene a santos, y eso nos hace pensar que está hablando de la manera, de la forma de comportarnos, sabiendo hoy que fuimos hechos santos en Cristo Jesús y que estamos siendo santificados por el Espíritu Santo para alcanzar la semejanza de Cristo. La predicación anterior, como ya decíamos, hablábamos acerca del amor verdadero, el amor de Dios. En este verso, que arranca con un pero, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, establece un contraste entre ese verdadero amor y lo que está diciendo en este versículo 3. En la introducción hablábamos de una versión falsificada del amor. Y estas tres cosas que el apóstol está mencionando aquí son falsificaciones mundanas que normalmente nos hace pasar o nos quiere hacer pasar como amor. La fornicación. Si usted ha visto televisión, si usted ha leído periódicos, si usted ha visto el mundo, cómo se mueve y cómo se desenvuelve, usted sabrá lo que es el amor libre. Desde los 60 a esta parte eso se ha hecho una cosa pervasiva que ha permeado todos los estratos de la sociedad. ¿Y a qué me refiero a esto? Con cualquier tipo de perversión sexual, cualquier manifestación del sexo extramatrimonial o no consensuada. Me explico. El Señor creó un hombre y una mujer y los diseñó para unirse en una sola carne y para permanecer en ese estado hasta que la muerte los separe. Ese es el matrimonio. Así lo estableció Dios, así lo explica la Biblia. Cualquier cosa en el plano de lo sexual que salga de esos límites es fornicación. Si usted no se ha casado todavía y mantiene relaciones sexuales, usted está fornicando. Si usted está casado y tiene algún tipo de relación sexual con alguien que no es su esposa o su esposo, usted está fornicando, adulterando, para ser más específico. Hay muchas otras manifestaciones mucho más sutiles del pecado de la fornicación, otras no tanto. Cuando se forman parejas con personas del mismo sexo, eso es fornicación. Cuando sucede cosas como la misma Biblia menciona, el bestialismo, eso es fornicación, perversión en grado sumo.
La pornografía que a veces vemos en la televisión, en internet, que invade la pantalla de cualquiera que se conecta al internet sin ni siquiera uno estarlo buscando, eso es fornicación. Cualquier tipo de sexo no consensuado, y hago esta especificación, soy específico en esto, porque esto puede suceder incluso dentro del matrimonio de un hombre y una mujer. Si no hay consentimiento mutuo para la relación sexual, es fornicación. Eso lo conocemos como violación. Todas esas cosas son pecados y el mundo muchas veces la vende como expresiones de amor. La prueba más a la mano, ¿cuántas veces no hemos oído de un muchacho que le pide a una muchacha, dame la prueba de amor? Si tú me amas, tú deberías hacer esto conmigo. ¿Qué más vamos a esperar si tú y yo nos amamos? O una muchacha, porque ahora también la cosa se ha equilibrado, pues. A veces la muchacha hacia el hombre. La bandera multicolor con la que hoy representan a todo el mundo LGBTQI+, es un símbolo de amor para el mundo. El lema es déjennos amarnos. Eso es lo que desde el principio, esa lucha por los derechos de estas personas, ha sido eso, déjennos amarnos. El mundo nos vende eso como amor. Pero la realidad es que cualquier tipo de fornicación está haciéndole un daño al que la comete, a ambos. Está haciéndole un daño, además, si esas personas, alguna de esas personas es creyente, está haciéndole un daño a la congregación, a la iglesia. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 15 al 20. Leo allí: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y el verso 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En el verso 15, Pablo usa la metáfora del cuerpo de Cristo y dice, ¿quitaré los miembros de Cristo para hacerlos partícipes con una ramera? Y dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es el único pecado donde el instrumento para pecar y el objeto del pecado es el mismo cuerpo. Además de ser un pecado dañino, o más dañino, o más insidioso que otros pecados, es un pecado persistente. Cuando las cartas del Nuevo Testamento se escribieron a iglesias que venían de un mundo pagano, religiones que adoraban a otros dioses, y su forma de adoración era la fornicación, en muchas ocasiones. Cuando este texto que acabamos de leer se escribe a los Corintios, y en Corinto la forma de adorar al Dios que ellos adoraban era mediante algo que se llamaba la prostitución sagrada. Por eso habla de rameras aquí. Había prostitutas sagradas a las que se llegaban los hombres en el templo de su Dios para mantener relaciones sexuales con ellas, y esa era la forma de adoración, o una de las formas de adoración. Como esto era tan normal entre aquella sociedad, una vez que salían de estas perversiones, era un pecado que era persistente, que muchas veces volvían a cometer, y por eso es que, por ejemplo, en las cartas a los Corintios, Pablo trata repetidas veces de este problema, trata acerca del matrimonio, trata acerca incluso de un caso de incesto que sucedió dentro de la misma iglesia. Esta es una de las falsificaciones que el mundo nos vende como amor. Un pecado terrible. También dice, de toda inmundicia. Y yo pregunto, ¿qué es la inmundicia?
La inmundicia suena a suciedad, ¿verdad? Y exactamente eso es lo que es, suciedad física y moral. Tiene que ver con esa sensualidad egoísta que busca satisfacer los propios deseos, sin importar lo bueno o malo, sin importar lo bajos que estos deseos sean. No necesariamente este pecado involucra el cometer aquel pecado que es objeto de deseo, pero sí implica la falla moral que propicia que tú vayas y cometas aquel pecado. Y aquí estamos hablando de muchas cosas, no solamente de la parte sexual. Solemos asociar la sensualidad con la parte sexual. La sensualidad es la satisfacción de cualquier deseo, sin control. Normalmente son deseos atados al cuerpo, a lo físico, pero puede ser cualquier cosa. La glotonería, por ejemplo. Hay un deseo desordenado por satisfacer el gusto que tenemos por la comida. Un deseo desordenado y desmedido por hacerlo. Es triste saber que este es uno de los pecados de los que menos se habla en la iglesia. Y quizá a lo mejor muchos pensarán, en la situación en la que estamos, a lo mejor no muchos de nosotros podemos ser glotones. Siempre hay una puerta, siempre hay una vía. Otro pecado que pudiera tener que ver con eso, bueno, a veces, como ya hemos hablado, la misma fornicación es uno de esos pecados que parten de un deseo desordenado, el deseo de tener más, el deseo de hacer daño. A veces nos sentimos ofendidos por otra persona y queremos hacer daño. El deseo de cualquier cosa que sea un deseo descontrolado. Las adicciones, todas las adicciones pasan por la inmundicia. El deseo de satisfacer, o el ansia de satisfacer, el impulso de satisfacer, el deseo de más de aquello a lo que nos hemos hecho adictos. Sea alcohol, sea cigarrillos, sea drogas. La vanidad. Hay personas que a veces uno piensa, bueno, el deseo de ser mejor que los demás, en todo sentido, de ser más bonito, de ser más elegante, de ser mejor vestido, eso es inmundicia, es sensualidad. La inmundicia es central al andar en la carne. Ese impulso de satisfacer los deseos de la carne es lo que Pablo llama andar en la carne. Satisfacer esos deseos es el andar en la carne. Y se va haciendo cada vez más invencible en el corazón de una persona a medida que le va permitiendo controlar más su vida, porque la conciencia se va insensibilizando. La conciencia se va endureciendo, se va encalleciendo y llega un momento en el que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, o nos damos cuenta, pero no nos importa. No nos importa el cochinero en el que nos estamos metiendo, porque ya nuestra conciencia no siente nada. La tercera cosa de la que habla, y hace un énfasis especial, dice, o avaricia. Más adelante equipara la avaricia con la idolatría. La avaricia habla de un deseo desordenado de más. ¿De más qué? Bueno, de más de lo que sea. Más dinero, más posesiones, más reconocimiento, mejor posición. Incluso de estas cosas de las que venimos hablando. Más satisfacción en el plano sexual, más satisfacción de los deseos que me arrastran. Deseo más. Soy ávido en todo esto. Es un deseo desordenado de más. Expresa que nuestra confianza está puesta en el objeto de ese deseo más que en Cristo, más que en Dios. Expresa que estamos buscando la plenitud en nosotros mismos y en ese objeto del deseo, más que en Dios. La inmundicia y la avaricia también son expresiones o son falsificaciones del amor por parte del mundo. ¿No me crees? ¿Cuántas veces no escuchamos a oradores hablar de que, yo lo voy a decir coloquialmente, pero ellos lo adornan mucho para que suene muy bien, al cuerpo hay que darle lo que pide? Muchos oradores hoy te dicen, si tú lo quieres, ve por ello. Nadie te puede negar el conseguir lo que tú deseas. La psicología hoy se ha centrado en eso, en llevarnos a la búsqueda de la satisfacción personal, la satisfacción del ego, del yo.
Se multiplican de forma incontable los cursos que te enseñan a ganar dinero desde casa, los seminarios que te enseñan a trabajar menos y ganar más. Es totalmente lo contrario de lo que nuestros padres nos enseñaron, de lo que la Biblia nos enseña. El mundo nos enseña a amarnos a nosotros mismos. El mundo nos enseña a buscar siempre más. El mundo convirtió una correcta ambición por la mejoración y la superación personal, que no está mal, que nos impulsa a prepararnos, que nos impulsa a luchar por nuestras familias, que nos impulsa a luchar para la provisión necesaria día con día, tal como Dios nos ha mandado, trabajar. Pero lo ha convertido en avaricia, en un deseo desordenado de más. Queremos casas más grandes, carros más nuevos, ropa más bonita. Eso es lo que nos vende el mundo. Y eso está diametralmente opuesto a lo que vimos en Efesios 1 y 2. En Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, lo primero que leemos es: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí tenemos la primera expresión de amor. Dios nos ama como sus hijos que somos. Somos amados. No necesitamos amarnos más. No necesitamos que otros nos amen de maneras perversas y desordenadas. Dios nos ama, eso debería ser suficiente para cada uno de nosotros. Y el verso 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y pone como ejemplo del amor en el que nosotros debemos andar, el amor de Cristo. Lo hablábamos. Su sacrificio, su ofrenda, su holocausto, desde el momento en el que nació en aquel pesebre hasta que murió en aquella cruz, dejando todo lo que tenía en el cielo para venir aquí a llevar nuestras culpas en una sangrienta cruz para limpiarnos del pecado. Y el verso 3 inmediatamente dice: pero anden en amor como Cristo nos amó, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros. Ninguna de esas cosas, más allá de todo lo que nos diga el mundo, es compatible con el amor del que la Biblia nos enseña, con el amor con el que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y por qué? Porque esas tres cosas y cualquier otro pecado que la Biblia menciona tienden al egoísmo. El que fornica no busca la satisfacción del otro, busca su propia satisfacción. El que no controla sus deseos está buscando satisfacer sus supuestas necesidades o deseos descontrolados. El avaro puede esconderse detrás de todo lo que quiera, pero lo que está queriendo hacer es acumular riquezas para sí mismo. Hay egoísmo extremo en todas esas manifestaciones del pecado. Todas esas cosas que se mencionan en ese verso están opuestas al amor de Dios y al amor que se nos llama a tener. Pero no solo eso. El verso nos manda a que no se mencionen, ni siquiera se mencionen entre vosotros. Si nos vamos al literalismo extremo, a lo mejor diremos, bueno, entonces ya la predicación del hermano es pecado, porque nos ha mencionado una cantidad increíble de veces. Pero no se refiere a esto la carta. Se refiere el apóstol a que, por un lado, que no se manifiesten en ninguna medida entre ustedes, usando esta frase como una especie de hipérbole. Yo estoy seguro de que muchos pensaremos en todo esto que estamos hablando y diremos, no, yo no soy un fornicario, no, yo no soy un inmundo, yo no ando satisfaciendo todos mis deseos, los malos deseos de la carne, no, yo no soy un avaro. Hermanos, todos estos pecados se manifiestan de formas tan sutiles que hay cosas que muy posiblemente estén en su vida y usted no se esté dando cuenta de que los está cometiendo. Lo digo por mi propia experiencia. Requiere mucha vigilancia saber que estamos limpios del pecado. Muchos de nosotros podemos respetar a nuestras esposas, podemos estarnos guardando limpios para el matrimonio, pero por nuestros ojos caemos. Porque aunque no estamos cometiendo el pecado, nuestros ojos buscan ávidos aquello que deseamos. Nos quedamos mirando y alimentamos a la carne con aquellas imágenes.
aunque no estamos haciendo o cometiendo el pecado de fornicar, nuestras mentes vuelan, imaginando o comparando, incluso a veces hasta deseando que algunas cosas fueran diferentes. Podemos decir a lo mejor, bueno, yo no tengo canales pornográficos en mi plan de DirecTV, de cable, de lo que sea que tengamos, o yo en mi internet yo no visito esas páginas. Pero hermano, la pornografía está metida con toda sutileza en todos lados, sobre todo en los medios audiovisuales. El mundo ha acostumbrado a la gente a un nivel de desnudos que es escandaloso. Y eso no lo llamamos pornografía, muchas veces lo llamamos arte. Hermano, y lo digo por experiencia, a veces nos encontramos delante del televisor viendo cosas que en el nombre de Cristo no deberíamos estar viendo. Y estamos a la distancia de un clic de un botón en un control simplemente para intensificar aquella cosa. Pensamos que es inofensivo, no pasa nada. Pero eso se cuela, hermano. Se queda aquí. Y vuelve cuando menos lo espera. No digo que todos tengamos este problema porque no puedo generalizar, pero sé que hay muchas cosas muy sutiles en nuestras vidas que se cuelan por esas rendijas y que hacen que nuestra vida sea una mezcla entre el mundo y lo sagrado. La inmundicia, los deseos descontrolados. Hermano, cada quien sabrá cuál es el sabor de su veneno, pero yo sé que tengo muchos. Yo muero como el pez, por la boca. Yo soy como los perros, hermano. Usted agarre un perro y póngale un plato y le va vaciando el plato, se lo llenan con un saco de alimento y el perro va a comer. Mientras haya comida, el perro va a comer. Se va a enfermar, pero él va a comer. Y así puedo ser yo. O sea, en ocasiones, cada vez que me ofrecen, agarro y como. Así haya acabado de comer, así haya acabado. A veces por un tema de cortesía, a veces simplemente porque lo que estoy viendo me gusta y me lo quiero comer, pues. Es algo con lo que yo tengo que trabajar y luchar, porque muchos pensarán, bueno, hermano, pero si hay abundancia, coma, tranquilo. Pero eso es glotonería, hermano. Eso es dejarse dominar por algo que está fuera del cuerpo y que no tiene ninguna voluntad ni ningún poder. Dejarse dominar por algo que no es Dios. Y en cierto sentido estamos hablando de idolatría. Así habrá en la vida de cada uno de nosotros cosas que nos llevan a probar, a probar con fuego nuestro dominio propio, el dominio propio que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y la avaricia, hermanos, en estos días yo me sorprendía, estábamos en la terraza del apartamento, mi apartamento tiene 3 pisos, el último es una terracita abierta, gracias al Señor por la casita que nos dio, y veíamos a la distancia, en la organización que está enfrente, una casa que realmente antes eran 2. El hombre compró las 2 casas y las juntó y nos damos cuenta porque se había ido la luz y había una luz de esta de emergencia prendida en esa casa y son muchas ventanas en la casa. Y vemos que pasa una figura por una de las casas y de repente la vemos salir por la otra casa. Y yo, pero Gracie, compraron las 2 casas y las juntaron. Y empezamos nosotros a volar las cabezas. Oye, pudiéramos nosotros comprar otro apartamento, el que tenemos al lado, como habíamos dicho la otra vez, haríamos esto, haríamos aquello. Y yo le dije a Gracie, ¿y para qué? Si con dificultad ocupamos mija, ¿para qué queremos más? Así somos. Y si nos descontrolamos, nos vamos de mano, se nos va la mano, se nos descontrola la vida. La Biblia dice, estemos contentos con lo que tenemos. Dice más aún, que nuestra porción sea Dios, que sean nuestras costumbres sin avaricia. En ninguna medida permitamos que estas cosas entren en nuestra vida. El pecado va escarbando y va abriendo huecos, escondrijos donde se mete, crece, y de repente cuando se despierta no sabemos de dónde vino el golpe. Vino de esa mezcla sutil que muchas veces permitimos en nuestras vidas. Por otro lado, yo creo que la expresión de Pablo cuando dice ni siquiera se menciona entre vosotros, también tiene algo que ver con la conversación. ¿Cuántas veces nuestras conversaciones no celebran estas cosas? Nos reímos de cosas que vemos, contamos anécdotas. A veces no las reímos, pero las multiplicamos porque, ¿sabe cosas sabrosas? Un chisme. Y aumentamos y amplificamos aquello que debería ser eliminado, hermano. El Señor
dice que cuando perdona nuestros pecados los arroja en el fondo del mar. Pero nosotros insistimos en agarrar el pecado, sea de alguien del mundo o de alguien de la iglesia, y levantarlo y prenderlo en candela para que todo el mundo lo vea. Pero que no nos vean a nosotros que lo hicimos. Nuestras conversaciones a veces condonan o perdonan o indultan situaciones que son evidentemente pecados. Suele suceder mucho dentro de nuestros hogares. Bueno, sí, eso es pecado, pero bueno, tú sabes, pasaba tal cosa y tal cosa. No, hermano. Nuestra conversación muchas veces toma situaciones de pecado y hace burla. ¿Cómo nos podemos reír de algo que afrenta a aquel que vino a llevar nuestros pecados y dejarse clavar en una cruz? Cada vez que hacemos eso, ¿sabe a quién estamos ridiculizando? A Cristo. El pecado es tan serio, hermanos, que Cristo vino de su hogar en el cielo a ofrecerse como un sacrificio por nosotros. ¿Cómo nos podemos burlar nosotros de algo que costó la sangre del Creador? Debemos cuidar estas cosas, hermanos, porque es tan sutil que a veces no nos damos cuenta. Me sucede a cada momento. Tengo que estar pendiente de mis palabras, sobre todo cuando no estoy con ustedes. Con ustedes es fácil no pecar en ese aspecto. Sin embargo, a veces se escapa alguna cosa. ¿Por qué? Porque podemos tener conversaciones que edifican, pero cuando estamos en la calle, muchas veces una conversación de repente derivó a otra cosa y uno se halla en medio de la situación. Y a veces a lo mejor te no has dicho nada, pero tú estás ahí en medio. Y a lo mejor te hallas riéndote de cosas que no te deberías estar riendo. ¿Cuánto esfuerzo requiere estar disponible para el Espíritu Santo en esos momentos? En ninguna medida, y que nuestra conversación no lo celebre, no exalte esos pecados. Requiere, hermano, un autoexamen constante, buscar dentro de nosotros mismos esas manifestaciones sutiles de todo pecado. La finalidad de todo esto que estoy diciendo no es abrir ahora una ventana a nuestras vidas y que condenemos y nos flagelemos las espaldas porque somos pecadores y hemos pecado. No, es que el Señor nos ilumine a cada uno de nosotros en nuestra lucha diaria en contra del pecado, que podamos verdaderamente abrazar la santidad como un valor de nuestro carácter, darle la importancia y la prioridad que merece en nuestras vidas para ser verdaderamente santos. Y eso solamente va a empezar cuando nos dediquemos a entender que Dios es un ser santo en una medida infinita y que nosotros somos inmundos en una medida completa. Y que debido a eso, yo que soy inmundo no puedo o no podía estar en su presencia y que jamás podría estarlo por mis propios medios. Que ese pensamiento nos haga volver constantemente a la cruz, con la limpieza que implica la sangre derramada de Cristo y el perdón que nos fue dado por su muerte en mi lugar, y que nos haga volver a la tumba vacía, aquella garantía de nuestra salvación, aquella fuente de poder, porque una vez resucitado, una vez en la presencia del Padre, nuestro Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo, que nos da la fuerza, que nos da la capacidad, que ilumina nuestro camino, para que nuestra conducta sea tan santa como nuestra posición en Cristo. Él hoy está viviendo para interceder, para abogar y para dar provisión a todo aquel que desea seguirle y que desea obedecerle. Pero tenemos que aferrarnos a la gracia de Dios en Cristo, aferrarnos a ella para andar en amor y santidad. Ser santo no es señalar el pecado en los otros y pretender que en nosotros no hay pecado. Ser santo es reconocer que por naturaleza somos inmundos y que la única fuente de limpieza y de perdón es la sangre de Cristo. Ser santo es reconocer cada día cuando tropezamos y levantar la mirada al cielo y clamar al Señor: Señor, ayúdame. Ser santo es estar disponible cada día, cada momento de nuestras vidas para escuchar la voz del Espíritu a través de la palabra de Dios, que nos muestra todo aquello que está mal y todo aquello que debemos cambiar. Dios nos ha dado la gracia en Cristo Jesús para ser santos hoy. Es posible hoy
andar sin pecado, pero requiere entrega y compromiso de nuestra parte y aferrarnos a esa gracia. Es posible andar en amor y en santidad al mismo tiempo. Y no solamente es posible, es obligatorio que andemos en amor y en santidad. Vamos ahora.